Muy bien, seguimos. Verso 6. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquén, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Aquí se registra el hecho de que los cananeos eran los descendientes de Canaán, el hijo de Can. Quizás algunos piensen que Abraham dejó un lugar inhóspito y atrasado para trasladarse a la tierra del grano y del vino, tierra por la que en lenguaje bíblico fluía leche y miel. Y eso no fue así. La arqueología ha permitido averiguar que Ur de los Caldeos era en aquella época una ciudad próspera y una civilización muy avanzada. Y Abraham dejó grandes comodidades para ir a la tierra de Canaán. Los cananeos eran pueblos bárbaros, poco civilizados y paganos. Sí, humanamente hablando, Abraham hubiera tenido un propósito para desplazarse a Canaán. Seguramente no fue el deseo de mejorar su nivel de vida. Él fue a aquella tierra para obedecer el mandato de Dios. En el verso 7, cito: y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Abraham edificó un altar al Señor cuando se le apareció por segunda vez, mientras había estado en Harán, que había sido el lugar donde se demoró en su viaje. El Señor no se le apareció. Una de las razones por las que tú y yo no recibimos bendiciones de Dios en la lectura de la Biblia, sería que no viviésemos de acuerdo con lo que Dios nos ha revelado o nos ha iluminado en ella. Si obedeciésemos a Dios, experimentaríamos más y mayores bendiciones. En la experiencia de Abraham, vemos que Dios no se le apareció otra vez hasta que el patriarca no hubo salido para continuar su viaje, a la luz de lo que Dios le había revelado. En este versículo se nos dice que Dios se le apareció nuevamente. Entonces Abraham edificó un altar a Jehová. Verso 8 y 9. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Néguev. Abraham hizo dos cosas al entrar en la tierra prometida: armó su tienda y edificó un altar. Esto fue un testimonio de su relación con Dios, y donde quiera que fue, después dejó una señal que indicaba públicamente dicha relación. Ok, seguimos. Seguimos chequeando aquí. Ok. En el texto 10, ¿de qué manera testificamos? ¿De qué forma mostramos a otros la relación que nos une a Dios? A veces pensamos que es suficiente adoptar actitudes externas o exhibir ciertos símbolos cristianos, pero dichos símbolos deben estar de acuerdo con nuestra conducta, y nuestras palabras tienen que estar respaldadas por una experiencia cristiana real, que todos puedan evaluar como tal. En el caso de Abraham, los cananeos pronto pudieron enterarse de que él era un hombre que con sencillez y sinceridad adoraba al Señor Dios. Verso 10: y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Abraham se encontraba en la tierra a la que Dios le había enviado, que para él sería un lugar de bendición
prometida. Pero podemos imaginar a Abraham y a Sara, su mujer, conversando preocupados por el hambre que asolaba esa región, considerando las noticias de los viajeros que venían desde el norte a causa de la escasez de alimentos y los rumores sobre el empeoramiento de la situación. Todo ello les impulsó a tomar la decisión de trasladarse a Egipto. Recordemos que Dios nunca les dijo que saliesen de aquella tierra. Cuando Dios se le había aparecido por última vez, le había confirmado que esa sería la tierra que Él le daba y que allí le bendeciría. Pero Abraham no creyó en Dios. Ok. Pero Abraham no creyó en Dios y descendió a Egipto. En el verso 11 y 12, y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Al acercarse a Egipto, Abraham reconoció que podría enfrentarse a graves dificultades a causa de la belleza de su mujer. Es por ende que le dice a Sarai, ¿verdad? Que diga que son hermanos. Ya vamos a chequear aquí la grabación.